¿Qué tal? ¿Cómo le va, estudiante de nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube? Bien, hoy estudiaremos la lección número 4 de esta materia buenísima de lo que es hermenéutica. Vamos a considerar los métodos de interpretación de la Biblia. ¿Estamos listos? Pueden copiar ahí este gráfico, este cuadro graficado, muy didáctico, y también vamos a incluir nuestra práctica en clase. ¿Qué le parece? Vamos a resolver nuestra práctica que les he preparado en clase. Bien, el primer método entonces de interpretación de la Biblia muy aceptado, reconocido, es el método racionalista o liberal. Método racionalista o liberal, que entiende a la Biblia desde una explicación científica y con libertad de pensamiento, negando los milagros de Dios. También niega, por supuesto, el ministerio de poder, de prodigios de Jesús. Este método, entonces, tiene un enfoque científico porque niega los milagros de Dios. Bien, el segundo método es el alegórico o místico. Ahí en la segunda flecha, ¿lo tiene usted? Lo puede ver. Método alegórico o místico, que considera las narraciones de la Biblia como algo ficticio, algo irreal, algo simbólico y no reales, ni acontecimientos históricos. Se asegura que son hechos, por lo consiguiente, ficticios. Tenemos el tercer método, el literal o hiperliteralista, que se apega a la letra. Los fariseos, los saduceos, los escribas, doctores de la ley del tiempo de Jesús, ellos eran muy rigurosos en pegarse mucho a la letra, eran muy legalistas y muy literalistas. Este método respeta y se apega pues a la literalidad del texto de forma absoluta, sin reconocer el sentido histórico ni cultural del pasaje en cuestión. Bien. En cuarto lugar tenemos el método histórico crítico, en nuestra cuarta flecha, que cuestiona evidentemente la inspiración bíblica. Bien, reduce pues a la Biblia para que sea letra muerta. Su visión es humanista, cuestionando la inspiración e inerrancia del texto sagrado. Luego tenemos, en quinto lugar, el método dogmático o eclesial. Método dogmático o eclesial. Este método se basa o se fundamenta en los preconceptos de las enseñanzas religiosas de una iglesia. Por ejemplo, tenemos la iglesia bautista, pentecostal, asambleísta, metodista, luterana, ¿sí? Etcétera, que son confesiones teológicas. Cada uno tiene su confesión propia. Por ejemplo, tenemos en esta formulación teológica de credo el catecismo católico, que tiene una teología dogmática o eclesial muy propia. Tenemos la confesión presbiteriana de Westminster. Tenemos dentro del mormonismo, que es una secta, Doctrina y Convenios, que es un libro que ellos consideran de inspiración divina, ¿sí? Y finalmente otro método que es el que se ajusta a la correcta interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, es el gramatical histórico. Método gramatical histórico. Este método es el más indicado, quiero que lo entienda y lo escuche bien, y el más recomendado para interpretar la Biblia. Busca pues hallar el significado de un texto en su contexto, ya sea lingüístico, histórico, cultural, y toma en cuenta las figuras literarias que vamos también a estudiar próximamente, tanto hebreas como griegas. Considera la Biblia como un manual de historia fidedigna e incluye palabras, contextos, pasajes paralelos. Bien, qué importante es que estudiemos, examinemos y sepamos y aprendamos estos métodos de interpretación
para poder trazar una correcta hermenéutica de la Biblia. Por cierto, usted y yo no vamos a usar el método liberal de ninguna forma, tampoco el método literal o hiperlateralista, tampoco el método dogmático. A veces nuestros preconceptos o prejuicios eclesiales que hemos aprendido en una determinada denominación de iglesia pesan más que lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? O sea, la teología denominacional pesa más muchas veces que lo que está escrito en la palabra de Dios. Bien, ¿lo apuntó? Bien, ahora vamos a resolver esta práctica que les he preparado, esta práctica en clase. Vamos a responder a 5 preguntas, ¿de acuerdo? 5 preguntas. Tome nota de ellas. La primera es, ¿qué método de interpretación daría a las 10 plagas de Egipto en Éxodo capítulo 7 al 12? Que es una narrativa de las parábolas en Egipto. ¿Lo recuerdan? Las parábolas de las moscas, ¿sí? Vamos al capítulo 7 de Éxodo. A ver, abra su Biblia. Bien, capítulo 7 del Éxodo. Tenemos la plaga de piojos. En el capítulo 8, la plaga de ranas, la plaga de sangre. En el capítulo 7 tenemos la plaga de sangre. Amén. Y podemos seguir viendo la plaga de las tinieblas, etc. ¿Qué método pudiéramos aplicar? Pensemos. ¿El método racionalista? No, porque niega los milagros que ocurrieron pues, en Egipto. El alegórico, simbólico tampoco, porque el enfoque es pues ficticio, considera que estas 10 plagas fueron irreales, pero el método gramatical histórico sí. ¿Por qué? Porque las plagas de Egipto ocurrieron en un determinado tiempo histórico, cultural. Amén. La segunda pregunta. La parábola del sembrador en Mateo 13, 1 al 9, ¿debe entenderse alegóricamente? A ver, ¿qué cree usted? ¿Se debe entender de forma alegórica o simbólica la parábola del sembrador? Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Bien, y vamos a leer los primeros versículos. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, etc. Una parábola es una comparación, amén, que nos transmite verdades espirituales, ¿sí? De tal forma que la parábola del sembrador, que fue la primera, que es considerada como la reina de las parábolas, pues podemos entenderla de forma alegórica, simbólica, pero a la vez también nos transmite una verdad espiritual del reino de los cielos, del reino de Dios. Bien, tenemos la tercera pregunta. ¿Cree usted que la mujer descrita como Babilonia la Grande en el capítulo 17 de Apocalipsis, los versículos 3 al 5, debe estudiarse con un método histórico? Recordamos que el método histórico crítico pues cuestiona la inspiración de la Biblia y por lo consiguiente niega a esta mujer. Pero esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 es una mujer simbólica, no es una mujer literal. Amén, ¿estamos de acuerdo? Es una mujer simbólica. Y esta mujer representa la conjunción de religiones, un sistema eclesiástico y también político que va a aparecer en el tiempo conocido como la Gran Tribulación. Bien. Cuarta pregunta. ¿Qué método de estudio aplicaría usted a Proverbios capítulo 8, versículos 22 a 27, en donde se personifica a la sabiduría? Y también Daniel capítulo 7, versículos 1 al 7.
¿Qué método? El método simbólico, obviamente. Vamos al capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7 nos presenta pues un cuadro escatológico de 4 bestias, ¿sí? Por ejemplo, leemos en Daniel capítulo 7, en el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Luego en el versículo 2, y aquí una segunda bestia semejante a un oso, ¿sí? Está hablando entonces de una forma simbólica para describir a estos 4 imperios mundiales. Y la quinta pregunta: ¿usted emplearía todos los métodos o escuelas de interpretación para estudiar la Biblia? Pues no. Obviamente que el método liberal o racionalista no lo emplearíamos porque nos presenta un enfoque científico y niega pues los milagros de Jesús. Tampoco el método literalista, tampoco. El método histórico crítico tampoco, porque cuestiona la inspiración de la palabra de Dios, también la inerrancia de la misma. Pero el método gramatical histórico, el método simbólico, el método también literal, lo pudiéramos aplicar también. Sí. Bien, ahí tienen ahí la pizarra, de tal forma que esta materia de hermenéutica la estamos desarrollando de una forma muy didáctica. La intención y el propósito de nosotros que usted pueda entender de forma muy detallada, muy asequible a su mente, esta materia. Bien, no se olvide de poderle dar un like a este video, pueda compartirlo con sus familiares en Cristo en la fe, y conmigo será hasta la siguiente clase, la número 5 de hermenéutica. Bendiciones en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te exaltamos, te damos a ti la gloria por esta enseñanza, esta lección que hemos aprendido juntos. Oh Dios de los cielos, de la tierra, queremos que nos instruyas, que nos hables más y danos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, ¿cuánto dicen amén? Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones a todos ustedes.